bienvenidos a Esto es más que literatura. Hoy estamos con Alexandra, que nos acompaña hoy para comentarnos un poco sobre el mundo de las editoriales independientes, sobre tu vida, sobre tu proceso como editora. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por tenerme acá. Bueno, Alexandra, ¿cómo llegaste a una editorial, a crear una editorial independiente? Pues para hacer un poquito de historia, yo estudié sociología, una cosa que uno cree que nada que ver, pero en el fondo algo que ver porque pues es una carrera de lectura y escritura. Ajá. Siempre fui buena lectora de toda la vida, leo desde muy chiquita, pero todo fue porque Héctor, mi marido, quería montar una editorial. Yo, desafortunadamente, en la sociología nunca conseguí como un trabajo, así como algo muy sólido, y me dediqué a ser profesora de inglés. Me enamoré de los niños y me dediqué a ser profesora de inglés en un colegio bilingüe que quiero mucho. Y yo estaba ahí muy tranquila, la verdad, y a Héctor se le metió la idea, quiero que montemos una editorial y tenés que ser vos. Y yo decía, pero yo ¿por qué? Es una cosa dificilísima. Eh, y bueno, no, se le metió la locura, entonces bueno, dejé las aulas y me quité el delantal y me fui a ser editora. Ok, Hace 8 años ya. 8 años, pero Ujú. una editorial uno no levanta, abre un lugar y dice, bueno, voy a crear aquí una editorial. Entonces, quiero que nos cuentes cómo, después de que tomamos la decisión, vamos a crear una editorial, Sí. ¿qué fue lo primero? O sea, pensaron en los autores, habían pensado, bueno, hay unos libros con los que queremos empezar. Lo primero fue el editor, que el editor inicial de Angosta fue José Ardila, autor Sí. nuestro también. Eso fue lo primero. La Ujú. piedra angular fue José, porque Héctor conoció a José en un taller de escritura de Neafit que él dictaba, conoció a José y quedó descrestado con su talento como escritor, pero cuando alguien es, y José es periodista de la de Antioquia, y Héctor le dio todo el potencial para ser editor, entonces ahí fue que me metió a mí en la ecuación y dijo, pues contigo y con este muchacho yo quiero que montemos una editorial, porque él tenía como ese sueño. Entonces realmente todo empieza por José. Y ahí empezamos, que José tampoco tenía tampoco experiencia en editoriales. José era, pues ya había terminado periodismo y se movía como en el mundo de la escritura, pero es que emprender Ujú. es un verbo muy grande y muy gordo, Sí. y en este país más. Entonces se conjugaban como muchas cosas, como uno de la nada pasar de haber sido empleado, recibir su chequecito, tener sus tiempos, sus cosas, de repente investigar en el mercado que había, qué queríamos hacer, que sí lo teníamos muy claro, era algo muy diferenciador, queríamos apoyar gente que estaba por ahí llena de talento, pero sin oportunidad de que nadie le parara muchas bolas, y ahí nos fuimos yendo. Entonces fueron como aprendizajes sobre la marcha, hicimos como un estudio de mercado, que es un nombre muy feo para lo cultural, pero es así, como ver qué había Sí. en el gremio, y dijimos, ok, lo que nosotros queremos, creemos que puede salir a flote, y vámonos, y nos fuimos, y ahí fuimos aprendiendo todos. Ustedes se diferencian en la elección del formato del libro, o Uh-huh. sea, el tamaño de los libros, el diseño de las carátulas, ese estudio inicial que dio como resultado este primer tipo de libros, porque luego más adelante van a cambiar de nuevo como a otro tipo de formato. Uh-huh. Cuando iniciaron, ¿por qué eligieron colores únicos, por ejemplo, en una carátula, y a partir de ahí generar un reconocimiento del sello? Porque conseguimos a los diseñadores que son Mesa Estándar, Juan David y Miguel, y ellos nos propusieron esto, algo como muy novedoso, y nosotros queríamos apostarle a que la gente tuviera libros buenos, bonitos y baratos. Uh-huh. Y teniendo eso en mente, ellos nos dijeron, bueno, si uno va a hablar de barato, puede haber papeles muy baratos, terminados muy baratos, cubiertas plastificadas muy baratas, pero lo que la gente está, bueno, no está esperando, porque no habíamos empezado ni hecho la promesa, pero lo que nosotros queremos darle a la gente es realmente algo muy bonito, y no queremos darle algo pues supremamente barato y como muy trivial, sino queremos darle algo especial. Entonces nos hicieron la propuesta de los colores. Esa colección que tú tienes ahí de los colores es la colección madre con la que pensábamos que nos íbamos a quedar, que es la de los nuevos talentos, que es la Uh-huh. colección Lince, y que tiene un patrón que le va a la historia. Es decir, hay uno de nuestros libros que tiene un cuento de un profesor de tango y tiene unos pasitos de bailes de tango. El de Sara Jaramillo, que es como Mateo mi padre, tiene hojitas de apio. Tiene un pequeño detalle como alusivo al contenido del libro.
Eso fue propuesta de los diseñadores con quienes hemos trabajado desde el principio hasta hoy, nos asesoramos muy bien y ellos se encargaron de que hubiera una cosa buena, bonita y barata para que la gente pudiera recibir algo muy bonito y nosotros nos encargamos de la selección, que es que se tenga en las manos un libro de mucha calidad literaria. Eso sí, se caracterizan porque las obras están muy bien seleccionadas. O sea, los autores, inclusive, cuando me he acercado a leerlos, son autores, como tú bien lo dijiste ahorita, que no tenían, la mayoría no tenían un gran reconocimiento, pero cuando empieza uno a leerlos, identifica que hay una calidad y una muy buena selección de los autores. Cuando un autor desea acercarse a ustedes, porque después de que comienzan, debieron de haber recibido ofertas, personas buscándolos, queremos publicar con ustedes, ¿cómo fueron depurando ese proceso de selección de lo que se publica dentro de la editorial? Sí, eso fue, bueno, uno no lo cree, pero hace 8 años las redes no eran tan fuertes como son hoy en día y era más Facebook, era como algo distinto. Entonces nos encargamos de hacerle saber a la gente, al que quisiera mandar un trabajo, que estaban abiertas pues las puertas siempre. En un principio fuimos siempre 24/7, 365 días al año, la persona que quisiera podía mandar un trabajo. Eso con la novedad, además de una editorial nueva y con el nombre de Héctor detrás y bueno, yo creo que con algo represado que había de muchos años de que no hubiera como quien parara bolas, porque pues desafortunadamente muchas editoriales ni siquiera avisan, recibí su texto, lo vamos a leer, entonces la gente se queda esperando, tiran una botella al mar y nunca saben ni siquiera esto lo recibieron, esto no lo recibieron, allá hay alguien o no llegó el correo. Entonces con esa promesa abrimos y se vino un torrente muy grande de trabajos, de todo tipo de trabajos, que es que también coincidió con que mucha gente piensa que lo que tiene es un libro, muchas personas tenían una tesis de universidad, recuerdo mucho una del ganado cebú en Córdoba en los años 80 y decíamos, no, pero ¿cómo le hacemos entender a la gente que esto no lo vamos a publicar? Que nosotros vamos a publicar literatura. Entonces ahí, como a través de los medios y de las redes, íbamos diciendo, no, vamos a publicar literatura, el que tenga una novela, un cuento, poesía. Y ahí ya se fue como creando el catálogo y eso iba sirviendo para que la gente dijera, ah, bueno, es como este libro que ellos publicaron, ah, es que me tengo que parecer a esta novelita que ellos sacaron, ah, a estos cuentos. Y lo logramos, pues, como depurar un poco más que la gente vea, no estamos publicando ni tesis, ni cosas como muy locas, muy salidas de todo, cosas incluso pues como no sé, yo les digo como unos delirios a veces, como ya no han vuelto a llegar tantos delirios, pero como gente con unas cosas, odio a no sé quién, porque tal cosa, unas cosas sin pies ni cabeza que ya no llegan tanto y que al paso del tiempo la gente se fue dando que era lo que buscábamos, pero al principio llegaba de todo. Y hace 2 años, bueno, José estuvo de editor del 16, perdón, que empezó Angosta, al 19. El 19 a principios sale José, me quedo yo sola del 19 hacia acá y dijimos, bueno, entonces yo voy a ser la editora porque pues tenía como ya algunos conocimientos y como ya claro lo que queríamos buscar en los libros. Y en ese punto dije, ok, pero cerramos la convocatoria, que sea unos momentos en el año, no puede ser permanentemente porque eso se hace inmanejable. Eso que lleguen 150 trabajos al mes y darle respuesta a 150 personas y mantener un cuadro de Excel actualizado, se le respondió a este, no se le ha respondido, es muy complejo. Entonces ahora actualmente estamos con 2 meses al año. ¿Por qué 2 meses? Porque le apuntamos a publicar en el primer semestre y en el segundo semestre. Si leemos la convocatoria de abril y sale algún trabajo seleccionado, es para publicarlo en el segundo semestre. Si los leemos en octubre, para publicar en el primero del próximo año. Entonces así es como un manejo más organizado, pero aún así llegan muchísimos trabajos. Y la verdad, como los autores reciben esa respuesta, creo que así reciban un no, debe haber un agradecimiento porque no hay un silencio. El silencio es tal vez como esos vacíos más grandes que siente un autor, no saber si recibieron el texto, si el texto en algún momento fue leído, es mejor siempre una respuesta, o sea que eso es, muchas gracias porque se tomen ese tiempo de responder a cada persona que envían las convocatorias. Cuando tomas la decisión y haces el salto ya a ser editora, en tu proceso ya
¿Cambia el rol dentro de la editorial o mantienes los dos? Mantengo los dos, los tres. El año 19 fui todo. ¿Sí? Todo quiere decir, todo es quien arma los paquetes, quien los manda a las librerías, quien factura, quien hace la contabilidad para los contadores, quien contrata a un autor nuevo, quien paga regalías, quien edita y lee un texto todo el tiempo, corriendo comas, llevándose párrafos, todo lo hice de un año. Y ahí dije, bueno, yo pues soy guapa, pero ya me voy a morir. Entonces conseguí una asistente editorial que me acompañó hasta el año pasado, estuve desde el 19 hasta el 2023, a la que fui como enseñándole qué es lo que estábamos buscando en Angosta, para que ella me sirviera de ojos, era una persona que había estudiado literatura, para que me hiciera de ojitos, para un poco despejarme el camino y yo ya llegara con mis otros compromisos, que son horribles, administrativos, contables, de números, de los socios, de la editorial, no sé, todo tipo de compromisos, para yo tener un poquito más de ayuda en ese sentido, para que se encargara de las redes, que son algo que ni me gusta ni sé hacer bien, para muchas cosas sirve un asistente editorial. Entonces, bueno, y después de la pandemia, que paradójicamente pues con el encierro hubo una disparada de los pedidos de la página web, contratamos una auxiliar que es una persona importantísima también, porque entonces ella sí arma los paquetes, porque entonces ya los paquetes eran muchísimos más. Llevamos todo este tiempo creciendo en librerías, ha habido mucha gente que está montando librerías nuevas, pequeñitas, en pueblos, de todo tipo. Entonces se crecieron mucho los clientes y ahora tenemos esa persona que se encarga de los paquetes, de la facturación, de los cortes de facturación y de los despachos. Entonces, eso para decirte que sí, hubo un tiempo en que lo tuve todo yo sola, que creo que eso es una fortaleza, pues no mía, sino de alguien que vea todo el proceso de su emprendimiento, porque se las sabe hacer todas. Hoy, por ejemplo, está la auxiliar en Bogotá en una feria que nos invitaron, y hoy volví a tomar control de hacer un rótulo para que la transportadora se los lleve y todo, lo recuerdo perfectamente, porque me conozco la editorial de pe a pa. Entonces eso es bonito, porque es como un hijo que uno ha visto crecer y uno le sabe ya todas las mañas y uno sabe qué tiene que hacer. Entonces eso a mí me parece que es clave, porque uno conoce como... ¿No tienes el ojo afinado para cada momento del proceso Sí, editorial? sí. Entonces sí, ya hago las cosas de gerencia y de edición, tengo asistente editorial que me ayuda con ciertas cosas, a quien también le he ido como enseñando cómo es editar un texto, que hacemos en Angosta como especial, sobre todo respetar lo que quiera el autor, darle recomendaciones de ciertas cosas, aterrizarlo un poco, con ciertas expresiones que a veces los autores se les pegan cositas, tal, pero todo el proceso, es que todo el proceso de un libro es muy complejo. ¿Cuál es el reto que tienen ahorita como editorial independiente? ¿Qué has identificado en este tiempo y el reto actual para una editorial independiente? El reto actual es como sostenerse. Hemos sido muy afortunados, nos ha tratado muy bien la crítica, los lectores, hemos tenido libros, pues nominaciones a Premio Nacional de Novela, hemos tenido compras estatales, o sea, tenemos 3 de nuestros libros que se pueden conseguir en cualquier biblioteca pública de este país, que eso es ya de por sí un estímulo. ¿Cuáles libros son? Son La Corriente, que es nuestro primer libro, que es de Juliana Restrepo, uno de cuentos. Orlando Echeverry con Cría Cuervo, y el año pasado, que nos emocionó mucho porque es un género que no es muy de bibliotecas, de poesía, Colección de Piedras Robadas de Natalia Jaramillo. Esos 3 libros están en cualquier biblioteca pública de este país, y esa llamada que le hacen a uno de Fundalectura es como si uno se hubiera ganado un premio, porque es una cosa que no es por el lado económico, porque todo lo contrario, lo hacen en un formato muy sencillo, con muy poca plata, casi que le dicen a uno hágalo y mándelo, pero es el prestigio de tener un libro de una editorial pequeña como nosotros en y de poesía en ese caso, de todas las bibliotecas públicas. Es muy bonito. Entonces el reto es sostenerse, pues porque es duro, porque en términos económicos la cosa es complicada, o sea, todo el que trabaja en el sector cultural lo va a entender. Uno acá logra asomar la cabeza cuando ya necesita incurrir en unos gastos que no vio venir. Es muy complicado, la verdad. No es que no haya auxilios,
pero no hay tampoco como en otros países que sí tienen como un auxilio para que el transporte sea más barato, no sé, por poner algún ejemplo. No, acá toca todo con las uñas, literal. Entonces yo creo que sostenernos en el, como que en el punto en que ya hemos alcanzado. No es que tengamos grandes ambiciones de ser mucho más que esto, ni de volvernos grandísimos, ni de tener un espacio así grande, donde tener venta al público. No, quisiéramos como mantener esta estructura así que muy ajustada, funciona muy bien, pero sí quisiéramos sostenernos, que no, que la parte económica no sea uno como tan barquito de papel, sino que uno pueda tener como un poquito como de fuerza, como un barquito más de madera y decir, bueno, no, una tormenta no me va a tumbar, que es mucho pedir, pero bueno, por otro lado uno ofrece como que el trabajo va a seguir siendo el mismo, el talento en este país no se acaba, somos convencidos de que el talento no se acaba, o sea, encontramos un libro cuando ya estamos pensando que estamos terminando esa edición, llega el próximo con una velocidad increíble, entonces como que decimos, bueno, que haya un poquito más de soltura. Entonces, en ese sentido, ¿tienen un límite al año, por ejemplo, de libros que publican, cantidad de libros? Porque dices, hay dos convocatorias y en cada convocatoria aceptan más o menos cuántos libros. Pues aceptamos los que lleguen, por ejemplo, la última de octubre llegaron 150 libros, todos se analizaron, se leyeron, ya se empezó a responder a quienes no, salió nuestro próximo libro salió de ahí, pero no tenemos como un límite de cuántos hacer al año, no. En un principio, como en el afán de crear un catálogo, ir contra el tiempo, y creíamos que había que hacer muchos libros, pues muchos, es para una chiquita, son 8 libros al año, eso son muchos libros, es mucho trabajo. Después llegó la pandemia y nos dejó como la gran lección de que no se puede planificar tanto, vámonos yendo con lo que vaya llegando. De hecho, nuestro flujo es completamente orgánico, nosotros no calculamos que llegue una mujer, que llegue un hombre, que llegue poesía, que llegue cuento, nosotros estamos así como abiertos a que llegue lo que venga. Entonces llegan 3 hombres en fila, yo no puedo hacer nada, son 3 trabajos, nosotros no sé, no nos vamos como por quién lo escribió, sino que el trabajo habla solo, o sea, en nuestro imaginario son las obras ahí paraditas solas. Que venga un autor o una autora, no sé, no, eso es ya secundario para nosotros. Entonces, ya nos vamos, es como vayan llegando los trabajos. Entonces, por ejemplo, este fue un año de 6 libros, muy bueno, mucho trabajo, pero no quiere decir que el año entrante vaya a haber 8, porque no, ya nos lo tomamos más suave, los que hayan son todos bien editados, bien hechos, con sus procesos muy correctos, tenemos todo como muy estandarizado, damos anticipo a los autores, no les pagamos con libros, les damos sus regalías, todo es como muy organizado porque eso nos parece clave en términos del respeto por el autor. De la Y así, valoración sí, del trabajo de un autor. claro, nos parece importante, así sean como números simbólicos que podemos dar nosotros, son muy bien recibidos por ellos porque saben que por lo general las editoriales chiquitas son muy informales y todo es como de, bueno, ahí arreglamos, no firman contratos, no hacen cosas y nosotros somos todo lo contrario. Firmamos contrato, damos anticipo, pagamos regalías juiciosamente todos los años, sacamos nuestras cuentas muy bien hechas, les damos sus ejemplares que les corresponden. Lo hacemos como si fuéramos una editorial grande, pero no lo somos. Entonces, yo creo que sí, es sobre todo el respeto por su trabajo y por impulsarlos, que es también lo que nos propusimos, darlos a conocer, que por eso nos han pasado cosas como con 2, 3 autoras que ya, y autores también, que ya de nosotros directamente los llaman de las grandes, de los grupos grandes, a decir, queremos hablar con usted. Como en el caso de Sara Jaramillo. Como el caso de Sara Jaramillo, de Lorena Salazar, de Esteban Duperli, de muchas personas, también de Orlando Echeverry, de muchos que dicen, esta ahorita está muy buena, queremos conversar con el autor. Y ya el autor decide, pues, y ellos han decidido seguir su carrera, pues ya por lo grande. Cuando editan, ¿cuántos ejemplares salen de un libro? ¿Cuánto es el mínimo de ejemplares que ustedes le apuntan? Hoy en día hacemos entre 1000 y 1200. Muy buen número. Muy buen número. Hay que tener en cuenta que empezamos haciendo 300, 400, muertos del miedo, porque teníamos 10, 12 clientes, algunos en Bogotá, y nos íbamos abriendo. Ya tenemos por ahí 80 librerías en todo el país. Tenemos también universidades,
y a este fenómeno de los clubes de lectura es cada vez más fuerte. Tenemos libros que incluyen en las listas en los planes lectores de colegios, entonces cada vez nos sorprenden más. Entonces ya, si no hacemos mínimo 1000 libros, no damos abasto. Ah, pero muy bien, están imprimiendo muy buena cantidad de libros. Sí, Que uno diría que para un país de casi 50 millones de habitantes es muy poquito, pero como se mueve en realidad la cultura del libro en el país, es un muy buen número. sí, y a veces no creas, se nos han acabado rapidito, ha habido casos sorprendentes de libros que sacamos 1000 libros, se disparan librerías y tenemos que sacar a los 3, 4 meses otros 1000, o sea, estos 1000 uno no sabe cuánto van a durar. Es que en esto nunca tenemos como la bola de cristal, nosotros lo vemos muy bueno el libro que seleccionamos, perfecto, hacemos toda la campaña y tal, sale y nosotros no sabemos si se va a agotar, como Sara Jaramillo, como Lorena, si se van a agotar en un mes o si va a tener como más largo aliento. Entonces, sí, el número es importante, sobre todo para arrancar. Ya cuando se arranca, si es a correr, bueno, corremos y reimprimimos. Tenemos una gran imprenta que es Artes y Letras y que está siempre dispuesta a reimprimirnos, entonces estamos como a una llamada de distancia de decir, por favor, Diana, auxilio, necesitamos que nos reimprimas tal libro. Te voy a hacer una pregunta más íntima frente al proceso. Si tienes algunas anécdotas, digamos, con el caso de algún libro o de algunos libros, de no solo eso, del impacto que tuvieron, sino del proceso. Si algún libro requirió mayor acompañamiento o algunos salieron directos. Vos decías ahorita que respeta mucho el propósito que tiene el autor, Sí, pero hay qué anécdotas hay ahí detrás, qué ha pasado en ese sí, proceso, porque muchas veces un autor desconoce ese acompañamiento editorial, por ejemplo. claro. Claro, y además que nuestros autores son nobles, o sea, es gente que ha escrito y que sí mucho ha participado en un taller de escritura, pero que nunca se ha sentado con un editor a decir, yo te voy a quitar esto porque suena Ujú. muy tal. Sí, sí, hay anécdotas de todo tipo. Por ejemplo, con Esteban Duperli, Dos Aguas, eh, Esteban, José todavía estaba de editor de Angosta y lo conocía, y como Esteban había hecho antes de la ficción que tiene con nosotros, que es Dos Aguas, tenía crónica, José simplemente cualquier día le dijo, cuando tengas algo, mostrame, y Esteban dijo, ve, sí tengo, estoy empezando una novela, pero llevaba, voy a decirte, 6 páginas. O sea, no, es que llevo muy poquito. José le dijo, no importa, mostrame. Le mostró, y resulta que es que la historia de Dos Aguas es tan poderosa que José de una lo supo y le dijo, Esteban, vamos a hacer una cosa, vas a seguir escribiendo en tus tiempos y tal, yo no te voy a decir cómo, pero me vas mostrando cada que tengas y vamos. Entonces el libro se construyó sobre el tiempo, o sea, no fue que se leyera un manuscrito completo, eso es un riesgo grandísimo, Sí. pero José, que tenía muy buen ojo, se dio cuenta que eso iba a ser maravilloso, y es maravilloso, no le sobra ni le falta nada para nuestro gusto, pero un libro se puede caer en cualquier momento, un final puede ser, yo me acuerdo con ese que el final era flojito, yo le decía, y José me mostraba, y yo le dije, José, ese final tan flojito, decirle a Esteban, pues yo no me sentaba con Esteban, se sentaba José, decirle a Esteban que yo sé que él puede sacar una cosa. Y Esteban se sentó y sacó uno de los finales más impresionantes, no solo de Angosta, sino de todos los libros que yo me he leído que haya para mi gusto. O sea, sacó un final, sacó unas cosas impresionantes y tiene un final precioso ese libro. Entonces, ese fue como sobre la marcha. Muy buen proceso para un autor, Sí, porque es un proceso también de acompañamiento, de aprendizaje, lo que pasa es que sí, cuando son así de tanta calidad, pero requiere de un autor con una capacidad también de aceptación, de sí, humildad, sí, de que el proceso va a ser acompañado. sí. Muchos se pueden cerrar. Claro, claro. Y muchos pueden no ser tan juiciosos, porque es Ujú. que esto necesita que te sentes, dale, dale, dale. No porque haya fan, sino porque si no, se Se pierde y se pierde. va la cometa. Y entonces, no, Esteban es un caso sorprendente. Yo todavía lo veo y él es pues amabilísimo y agradecidísimo con nosotros, pero yo le digo, pues también vos confiar en nosotros, que ya llevábamos cuando lo publicamos a él por ahí 3 años, pero él dijo, no, a ellos les gustó mi principio, yo me voy a quedar acá navegando esta novela con ellos, y lo logró, y es una novela preciosa, la verdad. Esta es una anécdota muy bonita. La otra es la de Sara Jaramillo, que es muy particular porque Sara llegó con unos que ella le llamaba relaticos, que son los capítulos de su novela,
y había unos huecos muy grandes y muy sentidos que para alguien que tenga experiencia lo nota inmediatamente. Y resulta que esos huecos obedecían a que Sara tiene un hermano que tuvo una vida muy triste y que a ella le dolía. Entonces Sara se encargó de escribir sobre el papá, la mamá, los otros dos hermanos, pero dejó un fantasma ahí que yo, que soy como la abogada de los lectores, digo, no, acá falta un hermano. Entonces con Sara fue de lágrimas y de revolcón, y Sara creó 5 capítulos más que yo le dije, pues a mí me falta por acá una conexión aquí y allá, y bueno, no contenta con hacer un capítulo, hizo 5 que le dieron como la amalgama perfecta al libro, perfecta para mi gusto como editora, y que completaron como la ecuación. Ella lo que creía que tenía, y además cuando hay dolor que atraviese una historia, es difícil irle pidiendo más al autor, como... Cierto, esos que tenemos un par de libros autobiográficos con cosas muy dolorosas, esos duplican el cuidado como editor que hay que tener, porque además estás hablando de un padre muerto, de un hijo muerto, entonces uno tiene que ir con mucha cautela diciendo, ¿qué te parece si esta idea tan reiterativa, digámoslo una vez y no la volvamos a decir, ya más, tal? Es complicado. Entonces, Sara, a mí me parece otro gran ejemplo de un proceso de edición. Y otros que tengo que simplemente han sido cosas absolutamente, bueno, perfecto es una palabra muy grande y es un adjetivo enorme, pero cerca a lo perfecto. O sea, ha habido libros que se les ha hecho así y no más, que son unas inteligencias y unas sensibilidades que uno dice, Dios santo. Por ejemplo, Daniel Cristancho con Cartago, por ejemplo, Marita Lopera, con La vida fue hace mucho. Es un nivel que uno dice, yo aquí... Igual uno no deja de pasarlo, no es que un editor un libro tan perfecto lo pase una vez y ya, no, uno pasa y pasa y pasa y se pone en los zapatos del lector, pero es lo pasa 6, 7 veces y decís, esto está perfecto, esto, corrámosle esto, digámosle que este nombrecito lo cambiemos tal vez y ya. Eso es muy bonito. Sí, qué bello, porque lograr encontrar que cuando tú lees, sentir el propósito del texto, sentir el propósito que tiene la obra y dejarla fluir. Sí. Es muy bello. Hay también anécdotas con los títulos, yo soy muy necia con los títulos. Y una de mis últimas anécdotas fue con Natalia Jaramillo, de Colección de Piedras Robadas, tenía otro título. Y yo siempre, pues para todo, soy muy necia con los títulos de las películas, los nombres de la gente, me parece que es como la carta de presentación de uno. Entonces, yo recibo de Natalia un poemario absolutamente espectacular, me parece Natalia una gran poeta. Por un lado tenía todos sus poemas juntos y revueltos, y para mí fue muy claro en el proceso de edición que había 2 grupos de poemas, poemas íntimos y poemas callejeros. Entonces yo le tracé una línea, les di nombre, de sus propios poemas saqué nombres para los 2 apartados, y al libro, que no me gustaba el título y me parecía que no le hacía justicia, no es capricho mío, sino que me parecía que le hiciera justicia a una cosa tan bella, le puse y le sugerí Colección de Piedras Robadas, y voltea a Natalia y me dice, ¿qué es esa hermosura del título? ¿De dónde lo sacaste? Y yo le digo, de uno de tus poemas, ¿cómo así? Y después, como que dice, claro, jamás lo había pensado. Entonces eso resume un poco la labor de un editor, que a veces hay gente que no la entiende y dice, ¿pero qué hace un editor? ¿Revisar ortografía? No, un editor se pasa a vivir al libro y dice, bueno, este libro le convendría esto, tal. Entonces eso, ¿cómo así que de dónde saqué este título, querida? De tus poemas, de tu genialidad. Yo simplemente veo que el otro que tenías no le hace justicia a esto tan grande. Lo mismo pasó con Marita, que también tenía un título así como muy flojito. Marita, podemos pensarle, pensémoslo, sí, sí, La vida fue hace mucho. Marita sí sabía de dónde había salido La vida fue hace mucho, de su propio texto, pero con Natalia fue... Qué bonito. Sí. Hay un libro que yo leo de vez en cuando que se llama El arte de rechazar una novela, que es un libro que tiene cartas de editores rechazando obras. Y esa colección de cartas, para mí, yo escribo y fue muy divertida leerlo, porque era sentir, bueno, qué es lo que siente un editor cuando lo lee. Y hay unas cartas muy divertidas. Lo que quiero preguntarte es, cuando has escrito alguna carta de esas diciendo no, muchas gracias, Sí. ¿qué reacciones has tenido? De pronto hay reacciones particulares. Yo recuerdo en una charla que tuve con editoriales independientes, uno de los detalles
que decía Catalina, la editora de Luna Libros, y es que ni siquiera leen nuestros catálogos, o sea, ni siquiera saben qué es lo que publicamos nosotros, y nos envían obras que nosotros no publicamos. Sí. Entonces, valoran mucho que un autor también se tome el tiempo de, si me va a enviar un libro, pues reconozca mi editorial e identifique qué publico yo, Claro. qué tipo de obras publico yo. ¿Cómo te ha ido con alguna reacción que no haya sido? Mira, al grueso de la convocatoria, se lo decimos muy claramente, no damos informe de lectura, decimos sí o no, lo decimos muy claro desde el principio. Esos a las personas que no llegan por otro tipo de filtro, que ya te voy a decir cuál es, sino que llegan en cargamontón. Se les dice, mira, no, muchas gracias, no cumple con las características. Desde el principio les decimos, no le vamos a dar informe de lectura. Sería imposible para nosotros darle informe de lectura a 150 trabajos, sería trabajar para eso. Entonces, sencillamente se dice no. En eso se recibe casi siempre gratitud. Muchas gracias por tomarse el tiempo de leerlo. Gracias, les deseo lo mejor, me sigue encantando su editorial. Otros muy lindos dicen, algún día voy a hacer y lo voy a lograr. Bueno, pero hay otra como fuente de llegada de trabajos que también tenemos del gremio, de colegas, que me dice alguien, profesor de los Andes, tengo una alumna brillante que tiene una novela, ¿te la puede mandar? Entonces, a esa alumna brillante sí le escribo yo la carta. Entonces, ahí van las respuestas que he obtenido. De esos que son así, pues sí, como que llegan por otros lados, casi siempre de gratitud. Son muy conscientes, esos sí saben a dónde la están mandando, saben quién está poniendo los ojos, que ha sido quien ha puesto los ojos en otras obras que a ellos tal vez los conmueven y les gustan. Entonces, casi siempre de mucha gratitud. Además, hacemos una cosa extra, que lo hacemos pues, de todo corazón, no es por ganarnos aquí fans ni mucho menos, sino que les digo, me gusta tu novela, pero no Pangosta. Si me autorizas, la mando a Bogotá, que tengo un par de colegas X y Y que te pueden leer. Ah, no, esto es ya como que no lo pueden creer, como es de verdad. Muchas gracias, de verdad. Tengo incluso unos que he dicho, te recomiendo en España, porque ya ahora está pasando algo, es que nos están llegando personas latinoamericanas o españolas con libros, que porque han visto libros de Angosta y les ha encantado la editorial, y hasta ahí decimos como, ay no, lo que pasa es que publicar extranjeros para nosotros es muy difícil, y lo hemos hecho, y no dejaremos de hacerlo, pero minoritariamente, no mayoritariamente. Entonces, si uno dice, te puedo recomendar en España, también la gratitud es el doble, pues como fuera de eso me vas a ayudar al otro lado del charco, que es mi país porque soy español, pero vos, ¿por qué lo vas a hacer? Pues de queridos. Entonces, no, nunca hemos obtenido respuesta maluca. Obtuve una vez, que ahora es autor nuestro, que es Juan José Ferro. Juan José Ferro y yo nos conocimos, él nos lanzó el segundo libro de Angosta, el tercero, perdón, Criacuervo, en Bogotá. Simplemente en una librería me dijeron, nos dieron un espacio para presentar un libro, Orlando Echeverri va a estar acá, ¿querés que te lo presente un tipo maravilloso que conocemos, Juan José Ferro? Claro, buenísimo, Juan José es profesor de la maestría de la Nacional, un tipo maravilloso. Bueno, nos quedamos conociendo y me mandó su obra, yo diría que hace por ahí 4 años, una novela. Y me dijo así de puro conocernos, porfa, dame una lectura y cuéntame cómo ves esta novela, considérala para Angosta y si no, me cuentas qué te parece. Entonces ahí sí, yo me voy con mis recomendaciones, con qué encuentro, tal. Y él escribe agradecidísimo y dice, 1000 gracias, voy a tener en cuenta tus recomendaciones, bla, bla, bla. Pasa el tiempo y en el 22 se presenta con esa novela, pero ya muy cambiada, muy mejorada, y gana el Premio Nacional de Novela Inédita. Entonces, cuando uno se gana ese premio, busca editorial y uno dice, ¿dónde quisiera yo? Es como un pacto tácito que todo el mundo dice que sí a un Premio Nacional de Novela, porque ¿qué le vas a decir que no a alguien que se acaba de ganar el gran premio? Ya te hicieron el trabajo de selección. Y llega y me escribe y me dice, ya me gané el Premio Nacional de Novela, ¿será que ahora sí puedo ser de Angosta? Y yo, Juan, eso vi en las redes, claro que sí. Y me dijo, para que sepas, está muy distinta. Y para que sepas, tuve mucho en cuenta tus recomendaciones y ahí vas a ver cambios, que sé que vas a encontrar una novela distintísima. Efectivamente, hoy es autor nuestro, lo publicamos pues
en el 22 a finales, y fue un proceso pues como muy bonito, de alguien al que se le dijo no, pero después terminó llegando un sí. Entonces es bonito. Alexandra, ¿y qué estás leyendo? ¿Tú qué lees? A ti, De mis de tus lecturas, lecturas, sí. ¿Qué te gusta? eso es una pregunta tan difícil. La gente cree que uno tiene mucho tiempo para leer, pero tengo tantas cosas de trabajo que tengo la culpa encima de decir yo el fin de semana me voy a sentar yo a leerme un libro que tengo muchas ganas de leer de una francesa, tal, o le voy a dedicar tiempo a esta novela a ver si puedo tener vacaciones. Entonces muchas veces mis lecturas Están siguen ligadas siendo al trabajo. trabajo, sí, Ajá. siguen siendo las novelas que están, pero cuando puedo, o sea, es el placer más grande. Yo me siento como siendo infiel, como no me importa cómo este libro, qué felicidad, pero siento como 20 ojos diciendo, tienes una novela ya empezada a editar, tienes otro que vas a leer para el año entrante. Tengo ahorita un encargo muy bonito que es, no sé si lo podía decir, bueno, no importa, pero me hicieron un encargo para editar un libro de García Lorca. Ya estoy juiciosísima dateándome de García Lorca, que había leído pues como lo mínimo, lo que ha leído cualquier persona inquieta por la poesía, pero ahora estoy haciendo como un súper estudio de García Lorca, fascinada. Entonces tengo 5 libros de García Lorca, 2 así y otros chiquitos, rayando y así. Pero ¿qué me gusta leer? Si tal vez esa es la pregunta. Sí. Muchas cosas, por ejemplo, la literatura latinoamericana que se está haciendo, esta gente joven, maravillosa, Mariana Enríquez, Dolores Reyes, Samantha Schweblin, por decir solo algunas, me encanta. Lo europeo también como muy moderno, me parece bonito. No, lo que vaya cayendo, que afortunadamente me caen muchas cosas en las manos, puedo, pero cuando me lo puedo permitir. Si no, se queda en un coqueteo como, ay, qué rico leer este libro, pero no puedo. El tiempo es corto. Entonces acudamos a recuerdos de lectura. Recomiéndanos 2 libros que a ti te gusten mucho. Soy el equipo Kundera, o sea, La insoportable levedad del ser es para mí el libro que se debe leer, pues quien ya esté como dando pasos grandes en edad o en el tiempo que lleva leyendo, metérsele a Kundera a mí me parece que es siempre un gran camino. 2, y bueno, y un colombiano, pues, pero para no sonar, no con la obviedad de 100 años de soledad, porque creo, soy también del equipo Gabo, Sí. por siempre y para siempre, pero muchísimas cosas, pues no solamente 100 años de soledad, o sea, de Gabo maravilloso todo, me parece. De Juan Gabriel Vázquez también me leería todo, de Piedad Bonet, todo, de Pilar Quintana, todo, admiro a Pilar Quintana muchísimo, muchísimo. De Rubén Orozco, que es un autor que ha tenido en Alfaguara y del cual nosotros tenemos una novelita preciosa que se llama La Matrioska. Yo como que me apego a los autores y como que encuentro en algunos autores, ya pues en mi gusto personal, encuentro un autor y yo sé que lo que escriba Rubén Orozco, que lo que escriba Pilar Quintana, que lo que escribió Gao, me va a encantar sí o sí. Entonces soy como, no sé si eso sea como muy groupie o lo de Kundera y eso, pero sí, es como que encuentro en unos estilos que son como muy consistentes, como una fuente como que no se acaba, y ahí me puedo quedar toda la vida. Que no me gusta leer, por ejemplo, soy pésima para leer divulgación científica, no soy capaz con esas lecturas que dicen de pronto que leer Harari, que yo me imagino que es un hombre brillantísimo, pero no son el tipo de soy netamente literaria y de poesía, o sea, yo me leo cuento, novela y poesía, yo no, bueno, y ensayos sí son como a mi alcance, pero a mí cosas muy densas no llaman mi atención, o sea, eran como cosas que debía hacer por cumplir en la universidad y tal, pero que yo genuinamente diga, vamos a leer un ensayo, tal, no. Me gusta mucho más como el divertimento de la literatura. Alexandra, ¿hay algún libro raro? ¿Tienes por ahí? Ay, sí, tengo una historia muy bonita, pero es de amor. Ojalá no les parezca cursi, pero a mí me encanta. Polo Cursi está bien. Yo siempre he sido de leer mucha poesía, desde muy sardina, pues, no diría chiquita porque pues no, tampoco, pero de adolescente me enganché con Benedetti, con la Pizarnik, entonces yo me fui por el lado y es mi género, o sea, es mi ñaña.
Y yo tenía un papelito de algún magazine o alguna fotocopia, había sacado un versito de un poema que me encanta, es mi poema favorito, y guardaba ese trocito y me lo sabía de memoria, pero nunca, ni con el tiempo recordé de quién era el poema. Yo, bueno, hay una cosa y es que yo no rayo los libros, sé que todo el mundo le parece horrible, que sí soy como... Ahora todo el mundo tiene que rayar los libros, que porque si no somos traumatizados, yo no toco un libro, yo ni siquiera pongo mi nombre. Bueno, lo Yo le sé. pongo algo y a veces con lápiz porque necesito seleccionar algo en específico, pero que se pueda borrar. Ah, bueno, Pero, esto... pero y ese vacío que le puede quedar a uno si no lo raya, lo suplo con la Kindle. Que en la Kindle Ah, usted señala tan y hace el rayón y le queda pues, ahí. no, yo siempre he tenido cuadernitos aparte. Entonces yo saco de este libro los apuntes de lo que me gusta y Más rayo en un juiciosa. cuaderno. Y eso también lo tengo desde muy chiquita. Entonces en uno de mis cuadernitos tenía el poema y bueno, era como una obsesión con el poema. Como a los 18, 19 años estuve muy enamorada y regalé el papelito al amor de esa época. Perdí el papelito, perdí el cuaderno, yo solo recordaba algunas cositas. Con la llegada de internet pude buscar el poema Olor Frutal, ¿de quién es? Y ya Fray Google dijo de Juana de Ibarburu. Y yo dije, ¡oh! Poeta uruguaya. Y yo, ¿qué es esto? ¡Qué hermosura! Me sigue encantando. Lo descubrí de 14 y todavía me sigue encantando. Bueno, y eso se quedó así. Yo solo tenía como, buscaba por ahí un blogcito que había de alguien que citaba a Juana. Era como, porque fue de las poetas de la época de Idea Vilariño y de todas estas, pues de Alfonsina, pero no muy reconocida, no sé por qué. Total, esa era como pues, mi medalla de buen comportamiento, era tener como a mi haber ese pedacito, después pude tenerlo, pues imprimirlo, tal. Y hace 15 años que conocí pues a mi actual marido, que es del gremio literario, le digo yo, ay no, hablando, ¿te gusta la poesía? Sí, me encanta. Y yo, uy, siquiera porque a mí es lo que más me gusta, tal. Y le digo, uy, ¿sabes que hay una mujer que a mí, y le conté esta historia del papelito, de un novio, de tal, y se quedó así, quieto, blanco, y me dijo, yo no puedo creer que me estés diciendo esto. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque acabo de llegar hace 15 días de Montevideo y estuve en una librería de viejo, de libros usados, y me compré el libro de esa mujer simplemente porque me lo recomendó el librero. Yo en la vida había oído que me hablaran de Juana de Ibarburu. Y mira, te lo muestro. Y me muestra el libro, la primera edición de Raíz Salvaje, que es el libro donde está el poema Olor Frutal, 1957. Yo era como, a mí me va a dar algo, me voy a morir. Me terminé de enamorar. No, me terminé de enamorar. Más me enamoré cuando me dijo, es tuyo. Y yo, Ay, qué no, maravilla. no. Entonces ese es mi libro raro, mi libro fetiche, mi libro... O sea, yo pasé de un papelito a tenerlo, no solo a tenerlo, está firmado por Juana de Ibarburu, alguien, no sé, para Carlos, con aprecio, Juana de Ibarburu. Entonces, como mi fetiche mayor es ese libro. Ah, qué belleza. Me acordaste un autodice fetiche. A mí me encantan los libros de viejo, los libros usados que tienen dedicatorias, que no Ah, son para sí. mí. Ah, Que si lo estoy mira, buscando en una librería y encuentro un libro que tiene una dedicatoria, ese lo compro, no me importa el libro que sea. qué lindo. Las dedicatorias tienen un Tienen un propósito y sí, es encanto. una belleza. Sí. Alexandra, y bueno, ¿cómo has visto los cambios en el gremio editorial en estos años que llevas trabajando con Angosta? Pues a mí me ha parecido todo muy positivo. Pues espero no sonar muy cliché, pero cada vez se abren más puertas, cada vez se interesa más gente, cada vez el gremio como que se abre más, cada vez las cosas estatales nos prestan más atención, cada vez se meten más, por ejemplo, cajas de compensación, que te has dado cuenta que ahora apoyan unos procesos de la cultura, todo eso sirve pues y redunda como en mucho más lectura, que es lo que se está buscando. Yo noto un cambio impresionante. En 8 años de estar aquí, pues pasar de tener un par de ferias a que ya es hasta incluso muy difícil de manejar, porque ya, por ejemplo, todos los pueblos quieren tener feria del libro y eso suena muy lindo y muy romántico,
pero tener a una persona 4 días en Puerto Berrío, pues es para uno muy difícil. ¿Cómo hace uno para pagar alojamiento, transporte, los libritos? En fin, pero lo interesante es que estas cosas estén pasando. Cada vez nos tienen más en cuenta a los editores, que somos como muchos de una generación así como por encima y por debajo de los 50 años, y aquí ha habido editores independientes que ya están mayores, y ellos eran antes como los que decían cómo se hacían las cosas, ya también nos están teniendo en cuenta otros como más, incluso hay menores que yo, gente empezando que nos pide como una guía, consejo, eso me parece muy bonito. El gremio es maravilloso, la solidario. verdad. Mucho, muchísimo, la verdad es increíble, o sea, cualquiera que necesite algo, tenemos un chat gigante y el que necesite un teléfono dice, ¿quién sabe quién me hace este trabajo más barato? Que aquí me están cotizando en Bogotá muy caro y todos se tiran ahí. Y en las ferias y compartimos stands y vamos juntos. No sé, no hay como envidias ni cosas que podría como generar hacer el mismo oficio, ¿sí me entiendes? Y nos felicitamos al que le escojan. Si a Catalina en Luna les ponen el Premio Nacional de Ensayo a Efrén Giraldo, nos alegramos todos por Catalina y por Darío, o sea, es una cosa, no sé, muy bonita. Al principio yo como que cuando uno, no sé si se entienda, pero cuando uno no ha estudiado para lo que desempeña, tiene que demostrar, tiene que probar finura, a ver si pues pues yo tampoco es que haya estudiado odontología, o sea, yo soy socióloga, yo fui educada en humanidades, pero yo no estudié ni periodismo, ni derecho, que tienen como un conocimiento del lenguaje, ni literatura, ni mucho menos. Pero entonces ha tenido uno como que decir, bueno, yo estoy aquí porque tal, a ver cómo, y con el tiempo decir, yo te puedo decir, a mí me llaman colegas que admiro muchísimo a invitarme a una clase en sus cursos, a que les haga alguna recomendación, que lo tengan a uno en cuenta, sobre todo que uno cree que Medellín es, ay, sí, súper grande, no, estamos provincia, o sea, todo lo grande pasa, y no lo digo por mal, porque está muy bien ganado en Bogotá, todo pasa es en Bogotá, y tienen un apoyo que sí da artes y cosas maravillosas que suceden, que aquí todavía nos cuesta, entonces es muy bonito que eso nos damos la mano todos, los de Bogotá, los de Manizales, vengan para acá, los costeños. Es muy bonito, el gremio editorial es de verdad que muy bonito. Te agradezco mucho este espacio, que te hayas tomado el tiempo para conversar, No. la honestidad, esa humildad que muestras para que un autor se acerque a Angosta. Entonces, No, cerremos con eso. ¿Tienes algún consejo para alguien que esté escribiendo, que esté proyectando? Tengo un libro, bueno, va a terminar. Sí, tengo un consejo que espero se entienda bien, y es, por un lado, creo que no todo es publicable. Me parece que todo sí es digno de ser escrito y consignado en alguna parte. La historia finalmente la construimos todos, y en esos cuadernitos hay cosas lindas, valiosas, pero creo que actualmente hay como mucho afán por publicar. Y qué tan lindo, por ejemplo, dejar unos diarios o unas cosas para los hijos, para los sobrinos. No creo que todo se tenga que publicar. Entonces, no es que desestimule la publicación, sino que invito como a la gente a que lo haga, que haga su ejercicio íntimo de escribir, y después ya se verá y decidirá si es lo que quiere, pero que el que no publique, pues no es, no, es que usted no ha publicado, no, pues usted no es nadie si no ha publicado, no, eso no es así. El ejercicio de escritura es una cosa muy bonita que sí la puede hacer cualquier persona, y que la tenga, que lo haga cuando quiera, pero que no tenga ese afán por publicar. Por otro lado, pues que no dejen de hacerlo, que lo sigan haciendo, pero acá tengo como una diferencia con una corriente que hay ahorita de la autopublicación, y yo soy del equipo de no se autopubliquen, preséntense a becas, a editoriales, sigan insistiendo, contraten quien los asesore, hay muchos editores freelance que pueden ayudarles. Yo soy de tu equipo. Sí. La mirada de un editor es fundamental, fundamental. Sí, o sea, claro. es que existe la ceguera de escritor, existe que tenemos un propósito cuando escribimos, tenemos una intención, pero no sabemos si el texto en realidad está diciendo algo, si logramos ese propósito.
o inclusive podemos eliminar algo que nos fluyó cuando escribimos, que no era nuestro propósito y se fluyó algo mejor. Exacto. Pero por quedarnos ahí, yo soy de tu equipo, siempre hay que buscar a alguien que te acompañe en ese proceso editorial. Sí, pero esto de ahorita de que todo el mundo se autopublique y que parecen un tantico oportunista con el sentimiento, que es que el que escribe es porque quiere contar su historia, sea cual sea, o quiere narrar algo. Y es diferenciar que una cosa es escribir y otra cosa es publicar. O sea, Exactamente. el escritor va a ser escritor así no publique. Sí, totalmente, que no tenés que buscar como el último fin la publicación y volverte famoso y que te acompañe, pues eso es muy difícil de lograr. Y si eso es lo que buscas, pues entonces trabaja muy duro, seguite, pero mi consejo es no nos autopubliquemos, la verdad. Yo soy muy frentera y esto lo hablo de frente con los colegas que estimulan a la gente para que autopublique, porque si yo hago un libro de una señora que se quiera autopublicar, la asesoro, le meto la misma calidad de Angosta, pero le entrego sus libritos, pues digamos que a nosotros nos queda un dinerito, ¿cierto? Pero yo creo que uno tiene que ser muy claro en sus cosas. Entonces yo esta discusión no me da pena tenerla ni susto. Tengo colegas muy queridos que piensan todo lo contrario, pero a mí me parece que en la diversidad de pensamientos es que está como la riqueza de la cultura. Y no, yo a todo el que me pregunta, que mucha gente me hace la pregunta, ay, es que tengo un primo que escribe, ay, ¿qué le dirías a mi hermano? Le diría, siga, 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 no pare. Y si de verdad esto es lo que usted quiere, busque becas internacionales, busque residencias de escritores, busque cosas, no se autopublique. Pues, digo yo. Muy buen consejo. Muchas gracias. No, a vos, muchísimas gracias.